Un cordial saludo a todas las personas que a través de este medio nos están observando. Es un gozo para nosotros poder estar junto a ustedes a través de este medio para compartir la palabra del Señor. A través de la historia bíblica se nos enseña que el pueblo de Israel tuvo diversas confrontaciones con pueblos, con regiones, y uno de esos pueblos eran los filisteos. Israel tuvo varias confrontaciones con los filisteos. En una ocasión, dice la Escritura, que de los filisteos salió un paladín, un gigante, un hombre muy alto, que amenazaba, que blasfemaba contra Dios y contra su pueblo. Y apareció un joven llamado David, llevando provisión de parte de su padre hacia sus hermanos que estaban ahí en el ejército. Como usted sabe, dice la Escritura, que el joven llegó y la Biblia dice que Israel era presa del temor, del miedo. Textualmente la Biblia dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 11, que cuando ellos oían a este gigante llamado Goliat, dice que todo Israel oía estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo Israel, desde el rey Saúl y todo Israel y todo el ejército se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, el temor paralizó realmente al pueblo de Israel. No tenían estrategia, no sabían qué hacer realmente al ver a este gigante fuertemente armado. David llegó al lugar, llegó con las provisiones para su hermano y nuevamente se oían por muchos días los gritos, las amenazas de este hombre. Y vuelve la palabra a decir, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es decir, repito, Israel estaba paralizado por el temor, por el pánico, sin saber qué hacer. Pero aparece este joven realmente con una confianza en Dios. Apareció también con un celo de parte de Dios. Y no creían realmente que él podría hacerlo. El rey no creía, la gente no creía porque era joven, porque era pequeño. Pero dentro de él había una confianza, dentro de él había una fe en Dios, y efectivamente él se enfrentó a este gigante y con su fe en Dios pudo vencerlo, pudo derrotarlo realmente. Ese día Israel obtuvo una gran victoria. Ellos vencieron a los filisteos huyeron y fue día de gran gozo, de gran alegría y de gran victoria, ¿no? Entonces el pueblo cantaba, las mujeres cantaban, y fue un día de mucha bendición para ellos, de mucha alegría realmente. El rey había hecho ofrecimientos y uno de ellos era que iba a dar a su hija aquel que venciera aquel gigante, lo cual lo cumplió, le dio a su hija, lo hizo su yerno, no cobró impuestos a la casa de su padre, pero muy prontamente ese día de alegría, de regocijo, fue cambiando. Porque la Biblia dice que el rey Saúl tuvo celos, tuvo envidia de David, ¿no? Muy pronto cambió esa atmósfera realmente que había ahí en Israel, lamentablemente por celos y por envidia del rey. Y eso fue creciendo, fue aumentando realmente. No se apreció, no se dimensionó realmente lo que Dios había hecho a través de este joven. Y fue así que David tuvo que huir del palacio. David tuvo que huir dejando a su esposa. David tuvo que salir del palacio porque su vida corría peligro. Ya él lo comprobó, ya lo verificó a través también de su amigo Jonatán. Entonces, él tuvo que ir. David se fue al desierto, huyó al desierto. Entonces, la vida de este joven, que antes cuidaba las ovejas de su padre, tuvo un giro rotundo realmente, debido a la persecución que Saúl iniciaba contra la vida de él realmente. Y David caminaba por un desierto árido, un desierto inhóspito,
un desierto realmente donde no hay comodidades, un desierto donde la vida cambia. Se deja la comodidad del palacio donde vivía él, ¿no es cierto? Y empezaba una nueva vida. Por eso es que él dice en el Salmo 63, versículo 3, dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así que te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, fue al desierto donde no hay comodidad, con el calor abrasador del día, el frío en las noches, descansando en lugares rústicos y sin saber cuándo iba realmente a cambiar la situación o tal vez si en algún momento lo iban a matar. Él empezó a transitar por aquel gran desierto y sin saber realmente qué le iba a deparar el futuro. Imagínense, tiempos antes, días atrás, pues él cuidaba las ovejas de su padre, vivía una vida tranquila, en reposo, pero ahora su vida cambió completamente. Yo creo que en David había muchas preguntas, había muchas inquietudes. ¿Por qué esto? ¿O hasta cuándo será esto? Él no lo sabía, él realmente no lo entendía. Su vida cambió completamente. Por supuesto, aparecieron ante él el temor, la angustia, la preocupación, la escasez, la turbación. Y esto nos pone a pensar cómo la vida en un momento determinado puede cambiar completamente, puede variar completamente por la circunstancia, por lo que estamos afrontando, por lo que estamos viviendo. De repente un cambio radical. Y eso fue lo que a David le aconteció, lo que a David le ocurrió. Él no fue a un retiro espiritual, él no fue a contemplar la naturaleza, no. Él estaba ahí porque procuraban su vida, querían matarlo y estaba muy afligido, estaba él muy angustiado realmente. David se afligió y por eso que él ora en el Salmo 56 y dice, mis huidas tú has contado, le dice a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Durante su estadía en el desierto, durante varios años, él estuvo en varios lugares, pernoctó en varios lugares, en varias regiones. Y en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, la Biblia nos dice que él llegó y se fue a una cueva. Dice así textualmente, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Yéndose luego David de allí. David había pasado por mucho. Había pasado de una fama inmediata, de un matrimonio reciente, del peligro de los filisteos, de repetidos atentados de Saúl contra su vida, a vivir como un fugitivo por tiempo indefinido. Nadie a él le garantizaba el tiempo en que iba a vivir en el exilio, en el desierto. Nadie le podía decir cuántos días, cuántos meses, cuántos años iban a durar lo que él estaba pasando e iba a pasar. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Huyó a la cueva de Adulán, a un lugar rústico. No podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con Samuel el profeta, no podía ir con su amigo Jonatán, no podía ir a la casa de Dios, pero podía ir a una humilde cueva donde encontró refugio, a una cueva rústica, a una cueva fría, y ahí se refugió aquel hombre. Esto nos hace pensar, mis amados hermanos y amigos, que la vida a veces puede dar un giro radical y nos coge de sorpresa, y es como que no sabemos cómo afrontarlo, cómo hacerlo. Pero vemos en este varón llamado David, en él, que había una fe en su Dios. Había una confianza en Dios. Él no entendía por lo que estaba pasando. Él no sabía por qué acontecía eso con su vida. No lo entendía. No había respuestas a sus preguntas. Pero ahí estaba él. David estuvo algunos años en el desierto. Tal vez preguntándose, tal vez con temores, con muchas inquietudes, tal vez por qué o hasta cuándo, Señor, o tal vez se sintió solo, se sintió como que Dios lo había dejado, lo había abandonado. Y tal vez a veces, mi amigo, mi hermano, puede ser que sea nuestra situación.
al ver la circunstancia, a ver lo que estamos afrontando ahora. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que nadie puede responder con certeza y decirnos. Pero lo que sí sabemos es que hay un Dios en el cielo. Hay un Dios soberano. Que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Que Él es dueño de todo. La Biblia dice que la tierra es suya y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. El aire que respiramos es de Dios. La ciencia es de Dios. La luna, el sol, las estrellas, los mares, los océanos. Todo le pertenece a Dios. Y creemos seguramente y firmemente que David no estaba solo en ese desierto. Que Dios estaba muy pendiente de él. Por eso es que en uno de sus salmos él dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. No sabemos si en este momento usted esté pasando una situación bien crítica, de hecho, o estamos pasando. Y tal vez usted se sienta o nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos a veces débiles. Pero una cosa sí es cierta, que Dios, Él es fiel y Él ampara a aquellos que confían en Él. David estaba ahí, por eso es que en el Salmo 142 el título dice: el masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y él empieza a describir, y él dice lo siguiente en el Salmo 42: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Cuando se tenga angustia, a veces como que ni la voz quiere salir, como que no hay ánimo para orar, para rogar al cielo. Pero aquí David en su angustia, él dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Mire todo lo que tenía este hombre, era un ser humano. Nosotros no somos ángeles, no estamos sobre en el aire. Somos de carne y hueso. Dice la Biblia que Jesús, Él tomó forma de hombre. Él estuvo en carne y hueso y Él padeció. Él fue tentado y Él sabe lo que es vivir en esta tierra. Y David decía: delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, le dice al Señor. En Él había queja, había angustia, había temor, había turbación. Y continúa diciendo David: en el camino en que andaba me escondieron un lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Aquí David es como que abre su corazón, derrama su corazón delante de Dios y expresa su queja, su angustia, sus temores. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que abrir nuestros corazones delante del Señor y expresarle a Él nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestros anhelos, nuestra súplica. David en ese desierto, lejos de su familia, lejos de sus conocidos, de sus amigos, él abría su corazón delante de Dios. Él derramó su corazón delante de Dios. Es que el desierto es un lugar para despojarse de actitudes, de hábitos, de prácticas, o a veces también de pecados y de ofensas que hemos realizado delante de Dios y delante del prójimo. Y esto nos hace acordar cuando, aunque no desviándonos del tema, cuando Jonás se fue en ese barco rumbo a otra ciudad donde Dios no lo enviaba. Dice la Biblia que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, cada uno, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ellos, los marineros, empezaron a echar todos los enseres de la nave para aligerarla, dice la palabra de Dios. Mire, y la Biblia nos habla que tenemos que despojarnos de todo peso. Y en el desierto es un lugar muy propicio para despojarnos de muchas cosas que tal vez están estorbando en nuestras vidas. Y aquí David abrió su corazón y empezó a confesar delante de Dios cómo se sentía, cómo estaba, porque a Dios no podemos sorprenderlos. Él nos conoce tal como somos. Dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Él sabe todo.
Él sabe cómo usted se siente. Él sabe en este momento si usted vive solo o vive sola. Él sabe todo eso. Y usted no está solo ni está sola. El Señor está con usted para fortalecerlo, para animarlo, para ayudarlo. Tal vez esté postrado, tal vez esté enfermo. Dios lo conoce. Y no es tan distante como a veces nos parece. Está pronto, está presto para ayudarnos. Y Él abrió su corazón. Luego en otro salmo, en el Salmo 57, dice ahí, Michtam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y el Salmo 57 describe cómo David también sigue abriendo su corazón, hablando con Dios, entrando en comunión con Él, y le dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. O sea que David era un hombre que creía en Dios. Y eso es importante, mi estimado amigo y hermano. Realmente, la convicción en Dios, la creencia que hay un Dios eterno. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y David creía en Dios, a pesar, repito, de sus temores, de su soledad, de su necesidad, de su escasez. Él mantenía su fe puesta en Dios. No sabía de repente por dónde iba a aparecer Saúl con su ejército. ¿Cuándo lo sorprenderían para apresarlo, para matarlo? No sabía. Pero él se mantenía en comunión con el Señor. Y él continúa diciendo en el Salmo 57, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Mi vida está entre leones, red han armado a mis pasos. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, decía el salmista David. Miren, y fue en este desierto donde Dios lo inspiró a escribir algunos de los salmos que hoy tenemos realmente. Fue un tiempo de comunión con el Señor. No permitamos que el desierto realmente apague nuestra voz. No permitamos que el desierto, que la tristeza, que la aflicción, que la necesidad pueda amilanar nuestro deseo de invocar el nombre del Señor. Porque Él está presto para escuchar y para oír. David decía en otro salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fue en el desierto donde David, él se abrió a Dios. Le permitió a Dios, le dice, le invita que le examine, que conozca su corazón, que lo pruebe, que vea sus pensamiento y que viese en él si hubiera camino de perversidad y que lo guíe en el camino eterno. El desierto, la aflicción, la necesidad, la enfermedad, es un momento realmente para examinarnos, para meditar delante de Dios. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo he estado viviendo delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha dado? El desierto es un tiempo muy oportuno, mi hermano, mi amigo, para examinarnos, para decirle, aquí está mi vida, Señor. Nada te puedo ocultar. Tú me conoces y yo quiero rectificar. Yo quiero aprender más de ti. Guíame, como dice aquí el salmista, guíame en el camino eterno. David también sufrió ataques severos de depresión. De hecho, él escribe de su intensa soledad. Y a veces también él escribe de llorar hasta quedarse dormido muchas noches, de tanto llorar. Él dice que regó con sus lágrimas su lecho. Él decía, mi alma tiene sed. A veces en su vida era tan atormentado y afligido que pidió la muerte. Mire, pasó momentos de desánimo, de desaliento, pero Dios no lo había dejado. Dios no lo había abandonado realmente. Sin embargo, a través de las aflicciones intensificadas, David nunca perdió la fe. Y eso es algo hermoso. Nunca perdió la fe. Nunca renegó de Dios. Aunque se sintió solo, se sintió débil, pero él esperó en Dios. Dice el Salmo 41,
pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Tal vez la desesperación y la angustia están rondando su vida, pero debe de saber que Dios quiere escuchar sus ruegos, sus súplicas, y que Él está presto para ayudar y extender su mano, como lo testificaba David. Dice la Biblia en 1 Samuel 23:14, y es algo muy hermoso. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl. Todos los días lo buscaba Saúl para apresarlo y para matarlo. Pero Dios, dice la Biblia, pero Dios no lo entregó en sus manos. Qué hermoso. Mire, David con temor, Saúl buscándolo, rastreándolo con su ejército, muy bien armado. Y ese hombre escondiéndose, yendo de montaña en montaña por los desiertos. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Porque Dios consoló a David en el desierto. Y Él sigue consolando aún hoy en día. A veces las circunstancias como que nos quieren alcanzar, como que nos llegan, como que las palpamos. Como cuando Israel salió de Egipto y estaban acampados junto al Mar Rojo con Moisés. Y estando ellos acampados frente al mar, dice que alzaron sus miradas, vieron hacia atrás, y a la distancia venía el faraón con su ejército. Venía para apresarlos y llevarlos otra vez a la esclavitud, y tal vez para matarlo a Moisés y a Aarón. La Biblia dice que el pueblo tuvo temor porque venía ese gran ejército con ese rey, ese hombre, y tuvieron temor. A veces las circunstancias como que infunden temor, tratan de amedrentarnos, pero Dios está allí. David estaba rodeado de amenaza, de un peligro inminente, pero Dios no lo entregó en sus manos. No lo entregó en sus manos. O como cuando los discípulos estaban en esa barca y el mar rugía y el viento daba con ímpetu contra esa barca. Ellos sintieron el rugir de las olas del mar. Ellos sintieron el ímpetu del viento, la fuerza de la tempestad. Lo sintieron. Tuvieron temor de perecer. Pero el Señor obró un milagro en aquella ocasión. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él no ha variado. Y así como Dios desea que nos examinemos, también Dios es un Dios de consolación, mi hermano, mi amigo. Él es un Dios que consuela, Él es un Dios que alivia, que aplaca, que venda, que renueva, que da nuevo aliento. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mi amigo, mi hermano, Dios es un Dios de toda consolación. Y Él sabe por lo que ahora estamos pasando. Él conoce nuestra situación y Él desea consolarnos. David mantuvo su fe. David mantuvo su confianza. Y David sabía que su Dios no lo iba a desamparar. Y Dios sabía y conocía de las lágrimas de David. Sabía de su sufrimiento. Y no es que Dios se alegraba por eso, sino que Dios tenía un tiempo determinado. Dios sabía que llegaría un tiempo en que ya eso iba a terminar. Y así fue, efectivamente. En el tiempo de Dios, esa persecución contra David terminó, paró, hubo un alto en la vida de él. Y empezó una nueva etapa en este hombre llamado David.
Y luego de eso, después de todo ese sufrimiento, de esas aflicciones, después de eso, Él fue constituido como rey en el pueblo, sobre el pueblo de Israel. El Señor es un Dios de consolación y a través de este video queremos impartirle palabras de aliento y de ánimo. Que Dios es un Dios de toda consolación, que Él es un Dios perfecto en sabiduría, que Él es un Dios que nada se escapa de su presencia. Él sabe cómo está usted ahora, Él sabe cómo está su familia ahora. Él anhela que nosotros, como David, mantengamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. No sabemos cómo va a orar, no sabemos cómo Él va a maniobrar, no lo sabemos, pero sabemos que Él es un Dios que obra, Él es un Dios que opera. Aunque no lo vemos, sabemos, como dice un cántico por ahí, sabemos que Él está trabajando, porque Él es un Dios milagroso y Él es un Dios que cumple sus palabras. Así que reciba esta palabra de parte del Señor, deseando bendición para usted y para su familia. Sigamos orando por nuestras vidas, nuestra familia, nuestra comunidad, por nuestros barrios, nuestros sectores, por nuestra ciudad, por nuestro país. Sigamos orando por las autoridades, que Dios tenga misericordia, nos ilumine, y por el mundo entero, por todos los países, que Dios ilumine, que Dios se apiade, que Dios tenga misericordia, porque como dice aquí el apóstol Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, bendito sea nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas bendiciones.